Bien, en esta segunda parte del programa estamos ya con el invitado anunciado, el abogado constitucionalista Víctor García Toma, que siempre nos da sus opiniones técnicas al respecto de varias situaciones que pasan en el país, pero en esta ocasión también se encuentra desde hace un mes como designado representante permanente de nuestro país ante Naciones Unidas. Y él se encuentra en Nueva York. Doctor García, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BSTV. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto en saludarlo. Mis respetos. Muchas gracias por responder nuestro llamado y a la distancia, la tecnología que nos permite poder conversar con usted en estos momentos. Y quiero partir con su función ante Naciones Unidas como representante permanente de nuestro país frente al escenario bélico que representa el grupo Hamas con Israel. ¿Cuál es la postura que mantiene el Perú al respecto de esto? Correcto, Pedro. Lo primero que podemos decir que la posición del Perú sobre la cuestión de Palestina se ha basado siempre en el respaldo a las resoluciones que el Consejo de Seguridad ha dado en torno al tema de Medio Oriente y a la cuestión antes dicha. En ese sentido, respaldamos las las decisiones asumidas en el año 79, en el año 80, en el año 2002, en el año 2008 y la última en el año 2016. De manera específica, el Perú ha instado a la ejecución plena de dichas resoluciones que manda el retiro de todas las fuerzas de ocupación del territorio palestino y que además formula el establecimiento de una solución justa y duradera de los dos estados con líneas fronterizas con las líneas fronterizas del año 1967 en la idea de tener una paz con fronteras seguras para ambas partes. Debemos recordar que el Perú fue miembro de la Comisión Especial sobre el tema de Palestina, en donde el Perú coparticipó y aprobó la creación de dos estados, Palestina e Israel. Y de manera coherente con esa posición, condenamos de manera sistemática la ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte de Israel, que continúa, digamos, irrespetando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional durante ya cerca de 56 años. Pero además es obvio señalar que condenamos toda forma de violencia terrorista, venga de donde venga. Los peruanos hemos sufrido en carne propia la vilez y la besanía de este tipo de acciones y en consecuencia estas no son admisibles, más aún cuando no son fórmulas de solución, sino por el contrario son mecanismos de incentivación para que la situación de conflicto se mantenga. Y eso es lo que se ha señalado en la reciente sesión del Consejo de Seguridad, en donde hemos pedido que Israel levante los cierres en Gaza y garantice el derecho a la libertad de circulación de los palestinos, ¿no? Y en consecuencia esperamos, obviamente no la solución del problema, que es un problema histórico, pero sí que cese la violencia y que pueda, digamos, de manera paulatina establecerse un marco de diálogo para en un tiempo no determinado llegar a una solución, que es en este caso el cumplimiento de las resoluciones generadas en la ONU, ¿no? Ya, yo entiendo que eso se habla dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ¿por qué no hay un pronunciamiento hasta el momento de Naciones Unidas como organismo mundial de las Naciones Unidas? Quizá me perdí en el limbo de la información que circula con mucha voracidad en esos tiempos de tecnología, pero al menos no se escucha en estos momentos un pronunciamiento vehemente frente a lo que está pasando, incluso con la amenaza que lanzó Israel de ocupar territorio palestino, dando ultimátum hasta ayer viernes a los palestinos que estaban en la zona de Franja de Gaza, en la zona norte, para que se desplacen y puedan intervenir, puedan tomar control de ese territorio. Es una invasión per se. ¿Por qué Naciones Unidas no se pronuncia? Como que todos están en silencio absoluto mirando qué es lo que ocurre allí, doctor García. No, silencio no hay. Lo que hay es un disenso o un desacuerdo en una propuesta común. Sin embargo, va a haber una reunión el 24 de octubre que esperemos permita dar mayores luces. A la fecha, hay algunos miembros del Consejo de Seguridad que han señalado que se reactive el Cuarteto Internacional de Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas y Unión Europea para, digamos, tener una intervención más activa. Y
En algunos casos, los actos han sido condenados como actos terroristas. En el caso de otros países, se ha lamentado la situación. Obviamente, como usted comprenderá, hay de por medio pues, factores ideológicos, intereses geoestratégicos, pero no dudo que en el Concierto de las Naciones hay preocupación por el tema y esperemos que en la próxima reunión se pueda en Naciones Unidas encontrar una solución que de alguna manera sea la expresión cabal de todos los miembros del Consejo de Seguridad. Hace unos instantes conversamos con el excongresista Daniela Bogatás y expresidente además de la Liga Perú-Palestina en el Congreso de la República, y él señalaba lo siguiente, que Estados Unidos se debe a los judíos, a Israel, y tanto también como Cancillería de nuestro país está sometida a lo que Israel pueda decir, y que los pronunciamientos que saca Cancillería no son propiamente del análisis del contexto real, sino que Cancillería del Perú publica todo aquello que Israel quiere que se publique. Bueno, creo, Pedro, que he sido bastante claro en el sentido de que el Perú participó en la fórmula de que en esa zona deberían existir dos estados. Más aún, el Estado peruano ha reconocido al Estado palestino y ha condenado los actos de terrorismo que se han generado desde uno u otro lado, y ha señalado la necesidad de que los acuerdos del Consejo de Seguridad que están destinados en el sentido que yo he señalado se cumplan, digamos, de manera irrestricta y lo más inmediatamente posible. Entonces, la posición del Perú en este tema es clara, pero debemos ser sinceros y honestos. Este no es el momento de la estridencia, este no es el momento de las voces agresivas, sino que hay que buscar, digamos, a través del lenguaje, la inteligencia suficiente para que todos podamos contribuir a la disensión y de alguna manera la atenuación, ¿no es cierto?, de esta situación que es grave, ¿no? Y Naciones Unidas, ¿qué postura tiene frente a esta migración masiva, este éxodo de palestinos que se viene dando en la Franja de Gaza, bajo el ultimátum que ha lanzado Israel previa a la ocupación? Esto forma parte de la problemática y está dentro de los temas objetos de discusión que el 24 de octubre esperemos que puedan tener, digamos, alguna respuesta conjunta, ¿no? Global. Ahora, ¿cuál es su opinión? Hay que ser claro, pero en esto también, ¿no? Este no es un problema reciente. Sí, es histórico. Es una situación, digamos, que tiene raíces históricas, tiene raíces políticas, está vinculado al incumplimiento de ciertas normas de carácter internacional, pero no debemos ser ciegos. Es una situación compleja que no se va a resolver mañana. Lo que es importante que acabe es la violencia, que no se afecten a las poblaciones civiles y que en un momento determinado podamos racionalmente abstraernos de aquellas situaciones que pudieran haber generado molestia, indignación, odio o rencor y encontrar una fórmula de solución para que esos dos estados finalmente se consoliden dentro de ese territorio y puedan coexistir de manera pacífica. Esa es, creo, la voluntad de todos los hombres de buena voluntad, y estoy seguro que es la posición, en términos generales, que Naciones Unidas aspira, ¿no? Y si esta es la posición del Perú, doctor García, ¿por qué la presidenta Boluarte, en su reciente participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, no hizo referencia a ello? Porque el único presidente latinoamericano que escuchamos ha sido a Gustavo Petro, con quien puede existir muchas diferencias y muy marcadas respecto a su política interna o enfrentamientos incluso políticos con el Perú, pero fue el único que se manifestó en torno a esta situación bélica entre Palestina e Israel. ¿Por qué la presidenta Boluarte, lejos de hablar de una cobertura médica que en el papel existe y en la práctica es catastrófica aquí en el país, no habló sobre ese contexto? Porque también hay miles de peruanos que se encuentran en territorio israelí, como también hay otros cientos que se encuentran enrolados en las Fuerzas Armadas judías. Expliquemos el contexto, Pedro. En primer lugar, ¿cuál es la razón y el motivo del viaje de la presidenta a esta asamblea anual? El Perú había sido meses anteriores sometido a una serie de ataques y agravios por parte de una serie de organizaciones políticas
de extrema izquierda que tienen vínculos muy estrechos con determinados países, no los voy a mencionar, no es necesario, ustedes lo saben, que habían de alguna manera dañado la imagen del Perú, sosteniendo la tesis de que en el Perú había habido un autogolpe parlamentario, que el ejercicio de la presidencia era inconstitucional y que en el Perú se había producido una masacre contra determinados colectivos en la zona sur del país. Entonces era necesario, en principio, dar una respuesta clara, contundente sobre esta materia, y creo que ese tema felizmente ya ha sido zanjado. No hay ninguna duda que en el Perú existe una república democrática, que las autoridades actúan dentro del marco de la Constitución, que aquellas situaciones que puedan ser objeto de alguna controversia jurídica tienen en los órganos autónomos del Poder Judicial, el Ministerio Público, el canal adecuado, que existen los recursos impugnatorios en el caso de que existan decisiones que puedan ser arbitrarias o negligentes, que incluso está abiertas las puertas del Tribunal Constitucional y por último el de la jurisdicción constitucional. Un segundo punto del viaje estaba destinado a que el Perú ha decidido relanzar su promoción de política de inversiones. Y en ese sentido asistieron a este evento varios de los ministros a los cuales yo he acompañado e incluso he participado en algunas intervenciones, con la idea de asegurar de que en el Perú la inversión, está premunida de los suficientes rasgos de seguridad. El trato al inversionista, al inversionista del extranjero y al nacional es igual. Existen los denominados contratos de estabilidad jurídica, existe, a través de la Constitución, el mecanismo de que en el caso de que exista una controversia con inversionistas, pues se puede acudir al arbitraje internacional, pero sobre todo se ha dado las garantías de que esta promoción de relaciones forma parte de la política del Estado. Y por último, la Asamblea tenía una agenda específica que era ver el avance de los países en lo que se refiere al desarrollo sostenible. Y es por eso que la presidenta hizo un desarrollo sobre las distintas actividades que hay en el área de salud, de educación, de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Ese fue el objetivo que se trazó la presidenta, y este tema en particular no estaba todavía en la agenda internacional. El señor Petro, que tuvo, por otro lado, sabemos, una intervención algo controversial, como la tuvo también el año anterior, dedicó gran parte de su alocución a temas ideológicos, que no ha sido ese el caso nuestro. El caso del Perú era defender fundamentalmente la condición de un país que se rige por los cánones democráticos, que auspicia la promoción de las inversiones y que trata de adaptar sus políticas sociales al cumplimiento de esa agenda de desarrollo sostenible al 2030, ¿no? Bien, doctor García, quiero avanzar con otro tema vinculado al tema de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y lo que está pasando en el Parlamento. Aprovecharon también sus conocimientos como abogado constitucionalista. Moción de vacancia presentada por un grupo de parlamentarios. Apenas ha sido presentada, aún no se admite a debate esta moción. Sin embargo, consideran que es una situación de incapacidad moral de la presidenta, por lo cual merece la vacancia del mandato que está ejerciendo a consecuencia de los viajes que viene desarrollando. Dado que la ley que le faculta viajar es inconstitucional, pues para que estos viajes pudiesen darse, tendría que haberse modificado la Constitución, ya que es la que determina lo que puede y no puede hacer la presidenta. Y desplazarse fuera del país sin dejar a nadie al mando del Perú en Palacio de Gobierno, al menos de forma política representativa, es un golpe a la Constitución. Es una situación que viola la Constitución y por lo tanto es incapacidad moral. Es lo que especifica en la motivación de la causal de vacancia este grupo de parlamentarios que presentaron la moción. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que es una tesis total y absolutamente absurda. Y por lo siguiente, Pedro. Primero, hubo una ley que fue discutida y aprobada por
el Congreso de la República y con una mayoría significativa. 72 votos. Esa ley, una vez aprobada, cuenta con el denominado principio de presunción de constitucionalidad y tiene validez no solamente porque es el mandato expreso del Congreso, sino porque no ha sido objeto de ningún acto de expulsión del ordenamiento por parte del Tribunal Constitucional, más aún que yo, hasta donde tengo entendido, no se ha presentado ninguna acción de esa naturaleza. En segundo lugar, los viajes que ha realizado la Presidenta de la República, que han sido plenamente justificados, fueron objeto de un tratamiento por el Parlamento y el Parlamento ha expedido una resolución legislativa autorizando esos viajes, ¿no? Entonces no se entiende esa posición. Por último, no podemos negar, y lo estamos viendo aquí, los avances de la ciencia y la tecnología. Y hoy, por ejemplo, las sesiones del Congreso, en muchos casos, son sesiones virtuales. En el mundo universitario, yo soy un docente universitario y yo desde Nueva York dicto clases para una universidad en Lima. Las audiencias judiciales, por lo general, son audiencias virtuales. Y ese es el caso del despacho presidencial. La presidenta no ha perdido mando, contacto, no ha perdido dirección, digamos, de la marcha del país, porque a través de este medio tiene pleno conocimiento de los hechos que ocurren en nuestro país y tiene contacto directo con sus principales colaboradores y operadores. Entonces, entiendo que este es un pedido que seguramente, con todo respeto, irá pues al tacho de la comisión pertinente porque no tiene ningún asidero jurídico, ¿no? Claro, no tiene asidero porque en cierto modo termina siendo el Parlamento como institución la que le termina facultando a la presidenta a desplazarse. Así. Indistintamente se hayan votado en contra ciertos grupos de parlamentarios, porque la decisión se toma como aprobó la ley como institución. Y en segundo lugar ha aprobado las autorizaciones de salida. Entonces, vuelvo a repetir, todas las acciones que ha llevado a cabo la presidenta al cumplimiento de esa ley se presumen constitucionales, en tanto y en cuanto el Tribunal Constitucional no tenga un pronunciamiento en contra. En el caso que lo tuviere, situación obviamente que yo niego de plano, en el supuesto negado, esa decisión sería hacia adelante. No podría retrotraer a aquellas situaciones que se generaron durante la vigencia de esa ley y de esas resoluciones autoritativas. O sea, aunque el Tribunal Constitucional, en un pronunciamiento futuro, porque según se conoció en los últimos días, que sí se ha llegado a presentar una demanda competencial ante el TC por esta ley, cosa que honestamente creo que todo el país desconocía. Pero ante la presentación supuesta de esa demanda y que el Tribunal Constitucional determine que la ley es inconstitucional, ello no afectaría la condición de cumplimiento de la Constitución de la presidenta. O sea, no se le podría decir que violase la Constitución. Los efectos de esta negada sentencia se irían hacia el futuro. En consecuencia, no podría tener efecto hacia el pasado, porque la presidenta lo que ha hecho es dar cumplimiento a una ley dictada por el Parlamento, de conformidad con el procedimiento reglamentario, y ha hecho uso ha pedido y ha conseguido una autorización de viaje al exterior por comisión de servicios por el propio Parlamento, ¿no? Entonces, ni por angas ni por mangas, digamos, este proyecto que tiene pues otro matiz, está dirigido hacia otros fines que me parecen secundarios y perversos, porque yo creo que en el país tenemos obviamente responsabilidades y complejidades más oportunas de atender, ¿no?, que esta. O sea, me queda clara esa explicación. O sea, si el Tribunal Constitucional determina que la ley que le faculta viajar a la presidenta es inconstitucional, lo único que afectaría son los viajes futuros. Ya no podría viajar la presidenta. Así es. Pero eso no implica que ella haya violado la Constitución, porque todo fue bajo el amparo del Parlamento. El Parlamento aprobó la ley y autorizó los viajes. Así de claro, como usted y yo lo hemos entendido, así de claro deberían haberlo hecho quienes participaron en el debate. Ellos han estado en esos debates. Así. Y hasta no me extrañaría que alguno de los firmantes haya incluso votado a favor, porque así es, pues. Pero ahora, doctor García, en su conocimiento constitucional,
y como expresidente del Tribunal Constitucional, ¿no pudo haber sido mejor el camino de la constitucionalidad para que se autorice sus viajes de la presidenta, de justamente cerrando ese vacío que existe en la Carta Magna de a quién dejarle Palacio de Gobierno en cuanto la mandataria o el mandatario que no tenga vicepresidentes tenga que desplazarse fuera del territorio nacional? ¿Por qué ir por una modificación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo que tiene rango menor frente a la Constitución? Pedro, una Constitución no puede prever todas las situaciones histórico-políticas que se pueden presentar. Digamos, en términos racionales, el Perú tiene una plancha presidencial con un presidente y 2 vicepresidentes. Se entiende que están dadas las medidas de seguridad para que, digamos, el relevo, la sucesión o la encargatura del despacho quede asegurada. Pero la historia nuestra, que es tan rica, nos presenta una situación inédita. Entonces, como la Constitución no puede prever todos estos casos, existe un concepto que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué cosa es el bloque de constitucionalidad? Como la Constitución no puede decir todo, existen normas de desarrollo constitucional que precisan, que detallan, que complementan, que integran, ¿no es cierto?, el contenido de la Constitución. Y ese es el caso de esa ley, que lo que hace es completar aquello que la Constitución no podía decir porque nadie podía imaginarse en ese momento que iba a suscitarse. Recordemos también que estamos frente a una situación concreta. Digamos, no podemos tener enclaustrado al presidente de la República para el ejercicio pleno de su conducción en la política exterior y en las relaciones internacionales. Y someter, y esto es un tema pragmático, a una reforma constitucional que no era necesaria por los términos que yo he dicho, tiene 2 elementos que van en contra. El primero, el factor del tiempo, y el segundo, el que se requiere de un alto grado de consenso, ¿no? Entonces, eso podría haber conspirado para la ejecución, para el ejercicio de una competencia que está prevista en la Constitución, el artículo 118, que está vinculada, vuelvo a repetir, con la política exterior y las relaciones internacionales. Bien, doctor García, muchas gracias por su participación aquí en Política y Poder de BSTV. Que tenga buen día. Gracias a usted, Pedro. Gusto en saludarlo. De igual manera, y un saludo a la distancia para usted que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. Nos vamos a la pausa, pero ya saben, tras el corte se queda con Johan Ramírez en Presente y Futuro. Que tengan buen domingo.